Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Como lo prometimos, es el análisis, el pseudoanálisis del debate que se llevó a cabo esta semana de las candidatas a la alcaldía de Tláhuac. Híjole, fue bastante deprimente ver todo el debate. Lo agarré ya comenzado, pero creo que lo agarré en el mejor momento y luego me arrepentí de verlo. Vamos a hablar primero sobre las posturas que tuvieron. Creo yo que aquí ninguna venía preparada. Araceli, pues igual, yo creo que le dijeron su equipo de campaña: tú apégate a lo que ha estado haciendo la Claudia Sheinbaum, saca datos, pero ahí se mezcló un poquito también la forma en la que ha estado llevando también los debates el candidato de Movimiento Ciudadano por la jefatura de gobierno. Se la pasó riendo. Y digo, no es un punto importante decirlo, pero sí, yo siempre les he comentado a todas las personas con las que he tenido la oportunidad de cierta manera trabajar políticamente: cuiden su imagen. O sea, es muy importante la imagen que puedan representar o que puedan transmitir hacia la sociedad. Entonces cuiden su imagen, porque pues, es primordial esa parte. Y desafortunadamente la exalcaldesa tiene un problema de que pues, se le va un ojo. Entonces, en muchas de las tomas que le hicieron, y también yo creo que no les dieron la dirección, porque se nota, hablan hacia otra cámara. O sea, la estoy enfocando la cámara y hablan hacia otro lado. Entonces, si usted le agrega esta onda de que pues por defecto tiene, más que se la pasa sonriendo, pues empezaron a salir los memes y era más que lógico, diciendo que no ve lo que dice, que también jugando mucho, de eso se trata, hacer los memes, jugando con las tomas. Hay una en donde pareciera al principio como que traía uno de los ojos, me parece que es el ojo derecho hinchado, entonces como que lo trae medio cerradito, con el ojo viendo para otro lado y luego con sonrisa. Pues sí te cagas de la risa al ver eso, y desafortunadamente verlo y escupiendo supuestos datos que ella trae no le da un peso ni le da una seriedad, desafortunadamente, ante los datos que da, diciéndolos como si fueran suyos. La mayoría no lo son, y en algunos sí equivoca al hecho de adjudicárselos, y se lo hacen saber las demás candidatas. Entonces no estuvo mal su intervención, pero sí deja mucho que desear. Sí hubiera podido hacer más en cuanto a hablar directamente de cada una de las contrincantes. Aquí el tiro se vio claro, era entre ella y la del frente, pero desaprovechó muchas oportunidades que hubiera podido utilizar de otra manera, pero pues desafortunadamente las fue dejando. Y algo que vimos y que hemos visto, que más bien que vimos en el último debate para la jefatura de gobierno, es que en este momento medular quien
quien estuvo a cargo de un puesto, en el caso de Claudia, ahora en el caso de Araceli, pues lleva el peso de irse defendiendo, y en su defensa perdió mucho tiempo que pudo aprovechar de otra manera. Entonces creo que no iban muy preparadas en general, y se notó. Ahora vamos a hablar de la candidata del Partido del Trabajo. Híjole, fue tanto la del Partido del Trabajo como la candidata del Partido Verde. Sabíamos de antemano que ellas no traían nada que lo tuvieran acá ya en la cabeza y que pudieran pues agarrar y decir y ir hablando sobre el tema. Pero entre estas dos candidatas, la del Verde y la del PT, se dedicaron a leer nada más. O sea, les hicieron sus hojas y les dijeron, ve y di esto. Entonces no tenían cómo meterle más ingenio o meterle algún otro dato o meterle así un dardo así que le pegara directo a Araceli ni a sus otras contrincantes. Entonces lo vi en un tweet que decía el debate de Tláhuac ¿es debate o es declamación? Porque estaban así, viendo hacia abajo, leyendo, y la cámara, o sea, era el momento en el que le hablaran a la ciudadanía, que le hablaran a la gente que se tomó el tiempo para poder ver el debate, que dejó cosas por hacer solo para poder ver el debate y ver sus propuestas. La candidata del PT no, si bien puede decir que ha trabajado y ese fue su estandarte, que ha trabajado por años de manera activa dentro del territorio, que ha salido a las calles, todos dicen que han salido a las calles, no sé qué, pero el papel que juega el PT hoy en día en la alcaldía sigue siendo ese papel de palero, literal, y lo vimos en esta contienda, en este debate. Meramente un palero que con esa intención que tiene ese partido de ser así lo más radical de la izquierda que puede existir aquí en la Ciudad de México. Recordemos los comerciales que antes sacaba el PT y así, que se iban así como que muy, muy exagerados. O sea, creo que ahí lo que más les pesó, para que de por sí, si no se iban a ver tanto estas dos candidatas, la del PT y la del Verde, lo que les pesó en específico la del PT, esta ideología que traen del partido, la hizo pues hacerse más chiquita y pues era X, o sea, no veíamos nada, no conectó con nadie, y entonces te quedas así de que bueno, vamos a ver lo que sigue del debate, ¿no? Por eso les digo que lo vi ya adelantado, y cuando lo vi dije, bueno, se están aventando 2 que 3 tiros. Pero ya después, conforme fue pasando el tiempo, dije, no, qué feo, qué feo. Muy atinados los conductores del debate, muy bien, ellos sí. Creo que los que mejor iban preparados eran ellos, y lo hemos visto por ejemplo, en el primer debate presidencial y en el primer debate de la jefatura de gobierno, pues quienes iban mejor preparados eran los presentadores. Pasemos a hablar sobre la candidata del Partido Verde Ecologista. Ella, híjole, desde el principio empezó muy, muy tímida, nerviosa, y es entendible hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si estamos a estas alturas, estamos en esta situación de que usted va a ser o está como candidata
a gobernar una alcaldía, no puede ir así toda timorata, así de decir, híjole, ¿y ahora qué hago? Y ante sus errores, porque iban leyendo e iba nerviosa, solo se reía igual. Dice ese meme, esa necesidad específicamente del hombre, ¿no? Esa necesidad de reír, del hombre de reír cuando todo le va mal, pues aquí la aplicaron, o sea, se equivocaba y entonces, si era así, híjole señora, por favor diga algo pues, que no venga, que no esté leyendo, o sea, neta, háblele a la cámara y diga lo que siente, conecte. Era la única oportunidad que iban a tener y la desaprovecharon rotundamente. Hubieron ciertas situaciones que hoy en día pues hacen y con este discurso mal estructurado del feminismo que intentan utilizar y que les sale mal, ¿no? Entonces, ¿y por qué sale mal? Ahorita les voy a comentar porque viene dentro de una parte de los temas que trataron y entonces cuando la tratas de utilizar, pues utilízala bien o por lo menos ten en la cabeza cómo la vas a utilizar y cómo vas a explayarte para que digan, ay, güey, no, pues sí, por lo menos ahí le va, entendiendo el tema. Pero desafortunadamente no lo hizo así. Creo que de todas, la más nerviosa, la más, la menos preparada, con demasiados errores, pues fue desafortunadamente ella. La candidata del Partido de Movimiento Ciudadano, no supimos en el momento cuál fue la situación. No se presentó. Ya después en su Facebook salió a decir, respondiendo a una publicación que ella hizo, una persona le dijo, oiga, ¿por qué no se presentó? Y dijo que cuando iba rumbo a las instalaciones donde se iba a llevar a cabo el debate, ocurrió un accidente automovilístico, entonces al parecer ella no estuvo involucrada, o sea, fue en otro carro, y que pues desafortunadamente por el tráfico y todo, pues ya no pudo llegar y por eso fue que no asistió. Y Ana Karen, la candidata del frente, es la que más, entre los candidatos, es la que más pierde por desaprovechar todo lo que se venía dando, o todo lo que se vino dando más bien toda esta semana. Desaprovechó bastante el tema de ir preparado en un debate, cómo meterle los ganchos al hígado, y la dejó vivir, o sea, la dejó vivir. ¿Y por qué? Porque había un montón de situaciones que pasaron esta semana que pudo haberlas agarrado así sencillamente y paz, meterle 2 que 3 dardos así directos y de los cuales no se iba a levantar Araceli, y la dejó vivir. También mal preparada, y lo posteé inmediatamente cuando ya vi que el tema del debate ya se había ido por el caño. Dije, no, qué bueno que me rechazaron, porque si eso era lo que me iban a decir, yo la neta sí me iba a encabronar. Y sí, muy probablemente hubiera dicho, no, o sea, sáquense la chingada, no voy a hacer nada. Porque no, o sea, no están preparadas. Yo lo posteé hace mucho tiempo. Desafortunadamente, ninguna de las 5, perdón, tiene la preparación como para estar en ese cargo. Y desafortunadamente, hoy nos damos cuenta, y eso sí lo posteé mientras estaba viendo el debate, pues aquí no perdió el instituto, aquí no perdieron las candidatas, por así decirlo. Quien perdió y va a perder los próximos 3 años es usted, que me escucha y que vive en la alcaldía de Tláhuac, al igual que yo. Entonces, me quedo con
nadie estuvo preparado, ni nosotros que lo estábamos viendo estábamos preparados como para ver este bodrio, pero dijimos, bueno, desafortunadamente, y estos son los de repente ascos que hacen que de repente la ciudadanía diga, no, ¿y para qué chingados voy a votar, no? Eso es lo único que nos deja este debate. El debate se trató de dos temas importantes, sí, pero desafortunadamente, y creo que ahí está como que hasta cierto punto sí pudieron haber aprovechado estos temas, siempre y cuando hubieran desde un principio aclarado ellas, porque lo hicieron muy bien los presentadores, empezaron a hablar de estos temas y cómo las candidatas y la figura de alcalde trabajan para generar mejores condiciones en estos temas. Entonces, a ellas sí les faltó esa parte de conectar y decir, yo traigo esta propuesta para hacer esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Que es algo que les he dicho que es necesario, y lo han dicho en todos los debates, es necesario que digan el cómo se van a hacer todos esos programas, de dónde se va a sacar el dinero para esos programas. Entonces, si bien eran esos dos temas, se fueron desglosando en sus bolsas de tiempo para hablar de otros temas, y pues así más o menos fuimos vislumbrando otro tipo de problemáticas y cómo las iban supuestamente a solucionar. Pero a final de cuentas te quedas con una idea vaga de lo que son sus propuestas, porque no las plantean bien, y después ya al final te quedas así de que, puta, neta tengo que votar por alguien de ellas. Y te quedas así de, no mames. Pero bueno, los temas fueron seguridad y crecimiento económico. Híjole, vamos a empezar por el de seguridad. Ana Karen al principio empieza a hablar y empieza a decir que pues, la alcaldía es una de las más inseguras, más difíciles para vivir, y en cierto punto tiene razón. Por el otro lado, Araceli empieza a decir que ha bajado la delincuencia, y utiliza mucho lo que ha hecho la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y empieza a decir, es que gracias a la doctora Claudia Sheinbaum, gracias a la doctora. Ok, me queda claro que, y pues a la mayoría nos queda claro que toda la cuestión de seguridad no la puede gestionar al 100% ella, como alcaldesa en su momento. Pero, híjole, en ese tema tan crucial que es la seguridad, esta semana se dio a conocer y está corriendo la nota de el supuesto, lo vamos a poner así para pues, no aventurarnos a decir una barrabasada, pero el supuesto crematorio clandestino entre las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, ¿no? Entonces, ese fue un punto que hubiera podido utilizar cualquiera de las candidatas en contra de Araceli y nadie lo utilizó. Nadie, absolutamente nadie lo pudo utilizar. Lo que sí utilizó Ana Karen fue el hecho de decir que la violencia electoral que estaba viviendo en sus recorridos pues era orquestada por la exalcaldesa, que le mandaba a los escorpiones, que son, si usted no lo sabe, es el nombre que se le da a las personas que trabajan y que están monitoreando la alcaldía en sus motocicletas, y que trabajan en la Dirección de Seguridad Ciudadana en la alcaldía. Entonces,
empezó a decir que estos escorpiones, estos trabajadores de la alcaldía, pues iban a intimidarla en sus recorridos, que personal de la alcaldía incluso también iba a intimidarlos, a hacer este tipo de situaciones. Todo se puede en estas, bueno, no todo se puede, ¿verdad? Porque sí, hay sanciones, pero sabemos más bien que en esta temporada de elecciones hacen de todo, todos los candidatos para posicionarse, ya sea de una u otra forma. Y desafortunadamente estamos viendo no solo en las alcaldías y no solo en la ciudad, sino también en otras partes del país donde se van a llevar a cabo elecciones. Estamos viendo esta narcoelección. Al principio de las campañas y mucho antes, cuando se estaban perfilando los candidatos, la elección más violenta que hemos vivido, que hemos visto, con tantos asesinatos de candidatos, asesinatos de precandidatos, precandidatos que se tuvieron que bajar, que porque los estaban amenazando, candidatos que en plena campaña y en mítines los asesinaron. O sea, un grado de violencia que no hemos visto, y esto no se puede decir que es por culpa de los anteriores gobiernos, no. Y cae Araceli en ese tema de decir, es que los anteriores gobiernos no hicieron nada, los gobiernos manceristas no hicieron nada. Híjole, señora, sí, tuvieron 6 años en el gobierno, usted como alcaldesa, su ídolo personal en la jefatura de gobierno y su dios y amo en la presidencia, y no pudieron hacer nada, absolutamente nada para cambiar ese panorama. Porque pues empieza hablando y empieza a decir que cuando llegó Morena, vino a arreglar todo el cochinero que dejó la administración de Mancera. Pero creo que se le olvidó que justo cuando llega Morena, pasa uno de los escándalos más importantes después del linchamiento de los oficiales en San Juan Ixtayopan. Y en estas dos situaciones hay un denominador en común que se llama Rigoberto Salgado. Cuando fue lo del linchamiento, me parece que él era director o HUD de Seguridad Ciudadana, de Seguridad Pública en ese entonces. Y cuando pasa lo del asesinato del famoso inventado Ojos, y que vienen los narcobloqueos y que bajan a la gente y se vive toda una histeria, él era el alcalde. Él era, sí, ya era alcalde o era jefe delegacional. Ya estaban en el gobierno y nos volvieron a poner en la mira de la opinión pública con eso. Y cómo olvidar cuando entrevistan a Rigoberto y le dicen, oiga, ¿usted sabía que se estaba llevando? Acaba de pasar el operativo de la Marina como media hora y le hacen una entrevista y le preguntan, oiga, ¿usted sabía que esto está pasando en la alcaldía? No, ¿qué cree? Que apenas me vengo enterando. No mami. Y así como dicen ellos que traen otros datos, pues sí, también le jugaron a eso la mayoría de las candidatas a decirle a Araceli, pues nosotros tenemos otros datos. Ana Karen Yáñez sacó datos del INEGI y las otras candidatas hablaron de la percepción de la seguridad y de la inseguridad que se vive en Tláhuac.
Yo se los dije en el podcast anterior, desafortunadamente esa palabra que les mama decir, que es bienestar y que iban a rehacer el tejido social, no les sale. Porque, como les dije, si bien hacen sus reuniones de ejercicio todos los días en las explanadas de las coordinaciones, eso no quita que a 2 cuadras estén asaltando a una persona. Eso no quita que en el transporte público estén asaltando a alguien. Entonces, como no saben ni siquiera cuál es el problema, pues no tienen la propuesta y tampoco saben cómo atacar el problema. Pero bueno, eso es lo que nos tocó ver, eso es lo que nos tocó escuchar. Y, híjole, una parte primordial y aquí fue donde dije, no, ya, esto es insostenible. Al igual que en el último debate de la jefatura de gobierno y en el de la presidencia, pues sale una persona de la ciudadanía a decirles una pregunta. Llevaron a un niño. En los debates chilangos han estado llevando niños a que les hagan las preguntas. Y llevan a un joven que les habla precisamente de seguridad. Y les pregunta que cuáles son sus estrategias para poder acabar con la inseguridad. Nadie les respondió. Ana Karen diciendo que va a dotar de tecnología y que más cámaras y que no sé qué. Las cámaras no detienen a los policías, digo a los criminales, que hay algunos que parecen lo mismo, pero eso no detiene la inseguridad. Araceli empezó a decir que con los senderos seguros y con toda la iluminación y todo eso, con sus reuniones de canto y baile y toda esta paramayada, con eso es más que suficiente para arreglar la situación. Señora, pues no le alcanza con eso tampoco. Entiendan que el problema de la inseguridad es un problema mucho más complejo que decir vamos a darles armas a los policías. ¿Para qué quieres más tecnología? ¿Para qué quieres más iluminación? ¿Para qué quieres hacer tantas cosas que sus escuelas para la vida, que son centros donde las personas van a aprender oficios, los niños también van a aprender otro tipo de actividades? ¿Cómo con esos paliativos piensas que la persona se va a sentir segura al subirse a un microbús? O que va a salir a su trabajo a las 5 o 6 de la mañana cuando todo está oscuro y lo asalten. No. Ahora dice, hablando de sus escuelas para la vida, habla y dice, un deportista más es un delincuente menos. No mames, tampoco. Ahí está el caso de O.J. Simpson. Así de complejo es. Y no puede venirme a decir que no, nada más porque sea deportista ya va a dejar de ser criminal. No. Ni tampoco quiere decir que sin todos estos paliativos, con estas situaciones, vayan a dejar de serlo o vayan a hacerlo. El problema es más complejo. Y si alguna de ellas me hubiera dicho, no, pues mira, con el próximo, hasta ahí, jefe de gobierno, vamos a trabajar para que, y con nuestros diputados vamos a trabajar para que se hagan mejores leyes, que se apliquen y toda esta onda, que resultaría mejor no nada más decir vamos a llenar la alcaldía de patrullas, cuando la mayoría de las patrullas están cuidando plazas comerciales, oxxos y todo eso. Pues dices, ¿para qué chingados?
cuando se ha documentado y se ha dicho que hay toda una red de corrupción en la policía y que les piden cada cierto tiempo dinero que tienen que hacer. ¿Cómo? ¿Cómo con dotar más a la policía se va a hacer una mejor seguridad? Puede ser una parte, pero eso no es lo que va a crear un ambiente de seguridad en una sociedad. Y ahí, como les digo, fallan todas. Araceli, pues diciendo que tiene 500 patrullas y que no sé qué, y que cada día y que por todos lados están las patrullas y que están dando sus rondines. Pues no, la neta no, y usted lo sabe, yo lo sé. Usted sabe en dónde pasan este tipo de situaciones delictivas. Usted sabe cómo es el ambiente que se vive. Y desafortunadamente el hecho de decir a este nivel en la alcaldía cifras y datos de seguridad no nos dice nada, porque hay un componente muy importante para que esas cifras bajen, y es que recientemente cambiaron el modo de contar los homicidios, feminicidios y todos los crímenes de alto impacto. Y si a eso usted le suma el miedo de las personas por denunciar, pues obvio que van a bajar los números. O sea, no me venga a decir que por sus programas en realidad bajó la incidencia delictiva. Y más cuando, como les dije, en una ocasión a mí me tocó ver cómo esta supuesta policía para las mujeres no supo cómo actuar ante una situación de una persona, de una mujer que estaba siendo violentada en su casa y que pedía asilo, que pedía que la ayudaran para salir. Lo que le dijeron, no, pues es que si usted, si ahorita no la golpeó a su esposo, no me la puedo llevar no me puedo llevar a su esposo ni tampoco puedo hacer nada. No mames. Eso deja mucho que decir. Y es por eso que cada vez que estaba escuchando parte del debate y parte de lo que decían, me daba de topes en la cabeza. Porque no es posible que nos hablen y nos traten como unos pendejos que quieran insultar nuestra inteligencia, como para decir, una, que todo está bien, y la otra, que me diga lo que ya sé. O sea, no mamen. Así no se puede. Y como les digo, al final de este debate sí me quedé así con chin, y tendremos que votar por alguna de ellas. Ya valió madre. La pregunta que les hizo este joven que les habló sobre seguridad, la batearon cabrón. Y en el momento en el que vi que sí, desafortunadamente ninguna iba preparada, y menos las otras dos candidatas que eran la del PT y la del Partido Verde, dije, qué poca madre. O sea, el joven sí iba con la intención de que le dijeran, no, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pues a lo mejor se queda, probablemente, no sé, te quedas con la idea de cómo han respondido los otros candidatos a la jefatura de gobierno y a la presidencia, pues cómo han respondido las preguntas que les han hecho, y te quedas así de que, bueno, espero algo similar, no lo mismo, algo similar, pero ni eso. Lo batearon de una manera tremenda. La del PT con sus poemas diciendo y hablando que con la próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, todo iba a cambiar. Y la del Partido Verde diciéndole, y ahí es donde les digo esta parte del discurso feminista mal hecho,
Le dice, yo soy madre soltera y tengo 2 hijas o algo así, le dijo. El chiste es que es madre soltera. Y por eso voy a luchar y voy a trabajar por generar mejor seguridad en la alcaldía. Ajá. ¿Y cómo? O sea, el punto primordial era cómo. Por lo menos las otras dos babosas dijeron, pues vamos a meterle más iluminación y vamos a pedir más policías y vamos a llenar, en cada cuadra van a haber unos policías. La otra babosa diciendo que con tecnología todo se puede. Híjole. Por lo menos dieron una respuesta estúpida. Estas se dedicaron a medio decir un mal discurso que se ve que ni habían leído antes. O sea, lo leyeron ahí al momento. Entonces te quedas así de, mame, no mames. Y el chavo se fue así como de que, o sea, viene a hacer el ridículo. Como dice ese meme, entonces chingo a mi madre. Híjole. Terrible lo que vimos en ese momento y en ese segmento de la seguridad. Luego se empezaron a decir de cosas, hablando de que, pues, le empezaron a decir a Araceli que, pues, cómo podía tener una casota en Santa Catarina cuando es alcaldesa y toda esta onda. Pero algo que me resonó bastante fue que Araceli se empezó a agarrar de Ana Karen, diciéndole que ella no venía, que ella no era de Tláhuac, que ella, pues no sé, al parecer viene de Iztapalapa y que, pues que fuera a la chingada todos los extranjeros prácticamente. No, es que usted viene de Iztapalapa, usted no tiene que estar aquí. Usted viene de Iztapalapa, usted no sabe, no tiene por qué estar aquí. A ver, si empiezas a decir eso, es que no solo te estás yendo contra ella, sino te estás yendo contra todo el aparato que hizo ese pinche debate. Porque el aparato que hizo ese debate es el encargado de revisar que toda la documentación y que, por ende, esa persona pueda participar para esa contienda. Entonces agarró el modo PG y empezó a decir, no, es que inconscientemente, o más bien, el mensaje fue, pues, si ella no es de Iztapalapa, no sé qué chingados está haciendo aquí. Y entonces ahí pones en tela de duda, pues, el trabajo que está haciendo el instituto. Así de sencillo. Si le estás dando el golpe a ella. Y sí, probablemente hace 2-3 años ella ha estado viviendo en Iztapalapa. Pero así como ella, muchos candidatos hacen lo mismo. Declaran que su residencia es en tal lado y pum, con tal de agarrar el hueso. Eso no solo pasa en el PRI, en el PAN, en el PRD, en Morena, en Movimiento Ciudadano, en todos absolutamente. Y eso es un golpe fantasma. Si lo hubiera sabido canalizar bien y si hubiera tenido preparación, cualquiera de ellas, pues yo hubiera dicho, no, pues a ver, pues... Sí, y ¿por qué tal sí puede y tampoco es de esa alcaldía o tampoco es de ese distrito, ese diputado o así? Pero nadie. El tema aquí fue que nadie fue preparada. Ninguna de ellas fue preparada. Entonces, sí me caló esta parte, no en lo personal, pero sí en decir, ¿cómo están desaprovechando el tiempo que tienen en decir pura pendejada? Y sí me sentí aliviado, sí dije, qué bueno que hasta cierto punto me rechazaron. Porque escuchar eso, mejor, mejor hago mi propia versión y ya, usted decidirá por quién votar.
Luego hablaron del crecimiento económico. Nuevamente vimos cómo supuestamente todo se soluciona con sus programas hechizos. Que vamos a apoyar al campo porque pues todavía nos ven como pueblo bicicletero y pues, vamos a apoyar el campo. Hace 3 años Araceli dijo lo mismo. Dijo que iba a llevar a los productores no manches, a Francia, a Inglaterra, a Japón, que los iba a llevar hasta allá para que vendieran sus productos. Nada de eso pasó. Habló y empezó a decir que iba a dar vales y unos programas acá todos bien ilusionistas de cómo supuestamente reactivar el campo. Cuando el problema no es reactivar el campo en Tláhuac. El problema del crecimiento económico se lo basaron en el campo. Y esa no era la idea. La idea es cómo reactivar o cómo impulsar más bien una economía local y cómo llevarla al exterior. Eso habla del crecimiento económico. Pero se empezaron a decir que vamos a reactivar el campo y que no sé qué. Si bien mucha gente trabajadora está y obtiene sus ingresos de esa actividad, la mayor parte de las personas que vivimos aquí en la alcaldía Tláhuac, pues trabajamos en otros sectores. Y entonces hablar del crecimiento económico lo podemos ver desde el punto de vista de la vialidad, podemos verlo desde el punto de vista de la seguridad y cómo, por ejemplo, con esos dos pilares, cómo mejorar el crecimiento económico. Ya de ahí vas desglosando y vas diciendo, no, pues vamos a hacer esto. Pero no, se les fue la boca de decir que van a activar el campo, que perdónenme, pero desde los 90, que es desde la época en la que nací, en México se lleva reactivando el campo y nomás no se reactiva el campo. Es un problema complejo, es un problema difícil de varios factores y que desafortunadamente ninguna de ellas puede solucionar. Entonces, hablaron de decir que los carnavales y nuestras zonas pues que podríamos llamar populares para el turismo las iban a mejorar. Se le fueron 3 años y no pudo hacer a Tláhuac más atractiva a inversionistas. No pudo. Y van a decir que la pandemia y que la chingada. Pero de repente, entre ese crecimiento económico, empezaron a hablar de los, ¿cómo se llaman? Del empleo. Híjole, la mayoría de las personas de estos puntos turísticos importantes viven del empleo informal, viven de vender, de hacer y todo esto. Entonces el crecimiento económico también va ligado con la creación de empleos, pero la mayoría de los empleos que se pueden generar en esas zonas atractivas al turismo, pues son dentro de la informalidad. Y dentro de la informalidad, pues eso no puede hacer que tengan un mejor estilo de vida si les va bien en su changarro. Pero eso no habla y no se refleja como un crecimiento económico, desafortunadamente.
Entonces se pusieron a decir que van a impulsar todas las festividades, carnavales, lugares turísticos, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo ir a un lugar turístico cuando uno no hay vialidad para llegar? Y dos, la inseguridad que se vive cerca de esos lugares turísticos, pues también te deja así de que china, ¿voy o no voy? Entonces, ya rumbo al final dije, me dije a mí mismo, qué hueva y qué desperdicio fue haber visto, escuchado todo esto. Porque la verdad no me dejó nada bueno, no me dejó ni un sabor de boca bueno. Sentí que insultaron mi inteligencia, y que creyeron que uno es pendejo y que se cree cualquier cosa. Y entonces llegué a la conclusión, como les dije, quien va a perder los próximos 3 años somos usted y yo, que vivimos los problemas de vialidad, los problemas de inseguridad, los problemas económicos, de trabajo. Y al ver a estas impreparadas candidatas, solo me quedaba a decir, hay que ir ahorrando dinero porque quién sabe cómo nos vaya a ir. Todas las proyecciones que he visto de cómo van a ser los próximos 2, mínimo 3 años del próximo gobierno, ya sea del gobierno federal, de la ciudad o de la alcaldía, se ven muy lúgubres, se ven oscuros. Y entonces sí es momento como de decir, chin, hay que guardar lo más posible porque se vienen momentos difíciles. Con cualquiera de las dos candidatas, de las dos principales candidatas que van a liderar esta elección, se ve difícil el panorama. No sé usted, si usted vio el debate, a lo mejor va a decir que Araceli ganó, va a decir que Ana Karen ganó, vas a decir que la que ganó fue la del Partido Verde, que esa, híjole, me dolía verla, cómo hablaba y cómo agachaba la mirada y luego se le fue ahí decir, que se siente, que van sol, primero muy confiada de sí misma, que yo voy sola y que no sé qué, pero con nuestra próxima presidenta Claudia Sheinbaum, y yo me quedé así, chingo, pues no, que iba sola, ¿no? Le traicionó el subconsciente, y ya se dedicó también a decir, no, es que aquí en la alcaldía vamos solos, pero para el resto sí vamos juntos. Y ahí es cuando era lo que yo les decía en el podcast pasado, prácticamente estamos viendo el monstruo de Morena, que es pues, con los que va, más el PT y el Partido Verde. Aunque digan que hay división, muy probablemente en estas próximas elecciones para la alcaldía, todos los votos de estos dos partidos se van a pasar directamente al de Morena, ¿no? Entonces, pues vimos ahí a dos candidatas, están luchando ahí, y a dos paleros de una sola candidata, nada más. No vimos propuestas, no vimos análisis, no vimos nada que nos pudiera hacer decidir honestamente, voy con esta. Y como le dije, al final de cuentas, este 2 de junio usted va a votar. Y desde ese momento usted sabe y tiene la obligación de decirle a esa candidata, si ganó, ponte a trabajar, mijita, porque esto apenas empieza.
y exigirle cuentas, porque eso es lo importante, exigirle cuentas. Si usted votó por la que perdió, pues decirle igual, esto apenas comienza, y si llegaste a este punto de ser la candidata y no te pones a trabajar como lo prometiste, aunque no tengas los recursos para hacer las cosas, sí tienes la visibilidad y sí tienes el poder, más que yo como ciudadano, de irte y ponerte de frente de la que te ganó y decirle, tienes que trabajar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y de meterle presión. Que no se le olvide esa parte tan importante que tenemos que aplicar todos los ciudadanos. Si llegaste a esas alturas y pierdes, límpiate las heridas y ponte a trabajar como oposición para poder tener lo que necesitamos. Porque eso de decir que lo que nos merecemos, no, lo que necesitamos. Porque siendo honestos, si seguimos votando por las mismas pendejadas que vinieron haciendo 3 años, pues es que nos gusta sufrir. Así de claro, nos gusta sufrir. Entonces, por lo que necesitamos y por lo que por derecho es nuestro. Aquí sí usted sí puede decir que supuestamente la democracia es la soberanía del pueblo. Y utópicamente eso debería de ser. Pero no puede ejercer esa soberanía usted nada más con el voto, sino exigiéndoles, cuestionándolos y haciéndolos que hagan su trabajo. Porque como les dije, esto no termina el 2 de junio. Es solo el comienzo y las cosas se ven difíciles. Pero, como le dije la vez pasada, tenga las herramientas completas, analice todo y diga, por esto y esto. Y como le dije, si es el ganador, exigirle, y si es el perdedor, exigirle al que perdió y exigirle al que ganó, con mayor razón. Para eso se quisieron aventar estos 3 años, ¿no? Estos próximos 3 años. Así que, más o menos, eso fue lo que pasó en este decepcionante debate. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook, a través del canal de YouTube, el show de los viernes también, en todas las plataformas de streaming de música. Ahí está este podcast como el show de los viernes. A partir de la próxima semana vamos a retomar lo que el formato de este programa, de este podcast. Vamos a empezar a hablar de algunas cosas por ahí, de política, y ya saben, ¿no? Todo lo importante o lo más importante que pasó durante la semana. No me queda más que agradecerles por escucharme y decirles que nos vemos la próxima. Chao.